Nuestro patrón no nos torturaba. Estábamos en manos de sus capataces. Había 2 o 3 en cada barracón y siempre iban armados. Açailândia, al nordeste de Brasil, surgió de la nada hace poco más de 30 años. Miles de personas vinieron hasta aquí, atraídos por el boom industrial de la región, en torno a los yacimientos de hierro. La ciudad ha crecido de una manera desorganizada y sin las estructuras y los servicios necesarios para atender dignamente a su población. Esto ha favorecido el nacimiento de múltiples barrios marginales y pobres que son foco de violencia, prostitución y tráfico de drogas. Especialmente escalofriante resulta la situación del trabajo esclavo existente en la zona. Son miles los trabajadores del campo y de las fábricas de carbón que desempeñan sus tareas sin contrato y bajo amenazas. En lugar de dinero, reciben el pago en especie por un valor mayor que su salario. De este modo, están permanentemente en deuda con sus patrones. Brasil ainda tem trabalho escravo, ¿no? A escravidão no Brasil acabó. En Brasil todavía existe el trabajo esclavo. La esclavitud fue abolida a finales del siglo XIX, pero las huellas de la esclavitud en la sociedad brasileña están lejos de desaparecer. Inclusive todavía hay una presencia importante de trabajo esclavo. Lo que más llama la atención de este trabajo esclavo en Brasil es que no se da en actividades económicas con menor productividad, sino en actividades económicas en las que Brasil es exportador mundial, por ejemplo, de metales o de soja. Por eso, la explicación no es únicamente económica. Yo creo que es más una herencia cultural que todavía está arraigada en la cabeza de los empresarios. Está más en la cabeza de los empresarios, ¿no? Brasil fue uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud. Los libros de historia cuentan que esta terminó en 1888. Sin embargo, la realidad es que hoy continúa existiendo esta vergonzosa situación. Entidades como la Comisión Pastoral de la Tierra, el Ministerio Público de Trabajo y distintos órganos del Gobierno federal estiman entre 25.000 y 40.000 el número de personas esclavizadas actualmente en Brasil. La primera denuncia la presentó el obispo de São Félix de Araguaia, Pedro Casaldáliga, en 1971. El chico que nos juntó logró reunir 42 peones en Açailândia. Al rato llegó un camión de la empresa Miguel Resende. Cuando llegamos al latifundio, el señor Oliveira nos quitó 80 cruceiros a cada uno de los que íbamos y se volvió para su casa. Cuando llegamos a João Lisboa, había gente cuchicheando. Como soy muy curioso, escuché que habíamos sido vendidos y se lo dije a todos. Empujados por el desempleo, el hambre y la miseria, los hombres abandonan sus familias para ir a lugares completamente incomunicados en los que no disponen de agua potable, luz ni de ningún medio para desplazarse a la comunidad más cercana. Así trabajan de sol a sol, sin otra ocupación que les distraiga de todo aquello que no sea producir. Es como si el trabajador entrase en otro país, en una tierra sin ley, donde tiene que pagarse todo. Como las haciendas están muy lejos de las ciudades y de otros comercios, acaban comprando lo que necesitan en la tienda del patrón a un precio abusivo. De este modo, a la hora de cobrar, el trabajador acaba debiendo dinero al patrón. Los trabajadores no pueden salir de allí sin antes pagar su deuda, una deuda que aumenta con cada día de trabajo.
Vine de Paraguaminas. No tenía trabajo. Cuando llegué a tu liceo me ofrecieron un empleo. Me dijeron que el trabajo sería de una manera, y lo cierto es que fue de otra. Supuestamente trabajaría con libertad, pero muchas veces me obligaban a realizar las tareas pesadas. Para poder trabajar allí tuve que pagarme el alojamiento, la motosierra, todos los gastos de alimentación y todo. Después de trabajar un mes, mi sueldo se quedó en £1. Volví a trabajar, estuve otro mes y pedí hablar con mi familia porque llevaba 2 meses fuera de casa y tengo 2 hijos pequeños. Pero el patrón no me quería dejar salir y amenazaba con no pagarme. Me quedé 2 meses más y no me pagó ni 10 centavos. Muchos de los trabajadores aceptan la oferta laboral voluntariamente, sin saber que se van a convertir en esclavos. Los gatos procuran captar a sus víctimas lejos del lugar donde serán explotados. Hoy estos gatos son los nuevos negreros y en lugar de bodegas de barcos cruzando el Atlántico desde África, trasladan su mercancía humana por las carreteras de Brasil en viejos autobuses y camiones desvencijados. La promesa de un futuro mejor se romperá en añicos al llegar a su destino. Antonio nos cuenta cómo logró escapar tras un mes y medio en el que todo fue sufrimiento. Cuando fue a pedir dinero para enviar a su familia, se rieron de él y comenzaron a golpear a todos los trabajadores que estaban en el barracón. Aprovechando el desconcierto, huyó, pero los capataces soltaron 4 perros enormes que le dieron alcance. Intentó defenderse con un cuchillo, pero al final le capturaron. Por la noche se volvió a escapar y cargó a cuestas con uno de sus amigos que estaba herido. Estuvieron 6 días huyendo con los pistoleros y los perros persiguiéndoles. Comían lo que encontraban por el camino y tenían mucha sed. Al final, un sindicato les rescató y les llevó a la ciudad de Emperatriz, donde estuvieron 16 días en el hospital para poder recuperarse. Huí escondido en una camioneta que a las 7 de la noche salió de la hacienda para entregar una pieza en una ciudad de Maranhão. Pude salir de allí porque iba escondido. El trabajador que cae en las redes del trabajo esclavo o cualquier persona que sepa de la práctica de este crimen debe denunciarlo para que la policía del Ministerio de Trabajo y Empleo actúe. Cuando se confirma un delito de estas características, los fiscales liberan inmediatamente a todas las personas que encuentran en el lugar. El patrón está obligado a pagar de inmediato los sueldos correspondientes a los días de trabajo de cada uno de sus empleados. Durante 2005 fueron liberados más de 1000 trabajadores esclavos. El Código Penal de Brasil establece una pena de entre 2 y 8 años de cárcel para los que utilizan en sus propiedades y fábricas estas prácticas inhumanas. Sin embargo, la realidad nos dice que apenas hay un empresario encarcelado. Ahora mismo estoy hospedado en un hotel gracias al Ministerio de Trabajo y al Centro de Defensa que me están apoyando y ayudando. El Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos de Açailândia lo fundó en 1996 un grupo de personas ligadas a la Iglesia y a los movimientos populares. Desde aquí se está desarrollando un completo programa de choque contra la esclavitud. Entre sus acciones destacadas están la liberación de esclavos, la denuncia de situaciones injustas y la representación de las víctimas en los procesos judiciales. Aquí las demandas son muchas, desde cuestiones de pensiones alimenticias, cuestiones de familia, de divorcios, pero las que realmente nosotros acompañamos son las cuestiones más generales de violación de derechos humanos. Son las cuestiones más graves de explotación de adolescentes, de trabajo esclavo, de grupos de exterminio. Nosotros acompañamos a las víctimas de esos grupos de exterminio homicida. Pero en realidad las demandas son muy variadas. El crimen del trabajo esclavo no ha terminado en Brasil debido a la impunidad. Los que obtienen mucho lucro utilizando el trabajo esclavo no sufren ninguna consecuencia.
para cambiar esta triste historia. El centro propone una nueva actitud de la sociedad, la denuncia del trabajo esclavo y la exigencia de que los responsables de estas aberraciones sean encarcelados. Nosotros tenemos casos memorables. Por primera vez tenemos un latifundista preso por trabajo esclavo en este estado, y eso es muy fuerte. Tuvimos la oportunidad de interrogar a latifundistas en calidad de abogados de un ex esclavo. El hecho de poder hablar en representación de un ex-esclavo en un juzgado es una victoria, porque no es un lugar donde habitualmente puedan llegar las demandas de estas personas. Y conseguir que él sea escuchado en un juicio es una gran victoria. El conjunto de los trabajadores puede tener por fin voz en nuestro sistema judicial. Un sistema que no ha sido hecho para que nosotros, los hijos de los esclavos y de los negros, tengamos voz. Poder ser un instrumento que les da voz es una maravilla. Cada proceso es una nueva victoria. Hace 8 años que la Asociación de Radio Comunitaria de Asailandia, ARCA, solicitó los permisos necesarios al Gobierno federal para que autorizase el funcionamiento de la emisora. La mayoría de las estaciones que emiten desde la ciudad no cuentan con estos papeles, de modo que el Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos salió al aire mientras esperaban la llegada de la documentación. La radio funcionó durante 3 años y fue cerrada hace 2. Mientras esperan la respuesta de la burocracia, continúan reuniéndose cada 15 días para editar uno de los 2 periódicos mensuales que existen en Asailandia, el Boletín de la Vida. A gente fazer aquela discussão que nós iniciamos numa segunda-feira lá na paróquia São João. Cuando la emisora estaba funcionando, nosotros trabajábamos en la formación de jóvenes y adolescentes dentro del área de la comunicación, y nuestros programas estaban orientados a hablar de temas de derechos humanos. Teníamos un programa del centro que se llamaba En Defensa de la Vida, donde hablábamos del trabajo esclavo, prostitución infantil, corrupción administrativa. En fin, todos los programas de la radio giraban en torno a las cuestiones sociales importantes de Asailandia. También se hablaba de los políticos y esta programación acabó siendo incómoda para mucha gente de la ciudad. Entonces nos denunciaron y se cerró la radio en 3 ocasiones. La última vez se llevaron los equipos. A mí me llevaron a la cárcel por ser uno de los directores y haber emitido sin permiso del gobierno. Actualmente, el espectro radiofónico de Asailandia está ocupado por 7 emisoras locales. 3 de ellas son ilegales, pero no tienen problemas con la justicia por no resultar incómodas para los poderosos. Varios de los jóvenes formados en el área de comunicación del centro trabajan hoy como profesionales en estas estaciones de radio. Aunque no sean los propietarios de las emisoras, de vez en cuando se puede oír su voz a través de entrevistas, reportajes o programas especiales que los comunicadores, formados por ellos, consiguen colar en las emisoras donde trabajan. Como danza, capoeira, teatro, comunicación, ¿no? El teatro es otro de los medios de comunicación utilizado para concienciar a la sociedad sobre la lacra del trabajo esclavo. La pieza Yosimos de las Aguas ha recorrido las grandes ciudades de Brasil, cosechando un gran éxito de crítica y público. En ella, un grupo de mujeres expresa los pensamientos, miedos, angustias y sueños del pueblo. Discuten si merece la pena enfrentarse a los que tienen el poder. En la obra se denuncian los abusos de aquellos que continúan atentando impunemente contra la vida. El gobierno de Brasil concedió al Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Asailandia el Premio Nacional de Derechos Humanos por esta pieza teatral. Un proyecto que no se hubiera podido llevar a la práctica sin el apoyo incondicional de Manos Unidas.
El apoyo de Manos Unidas y la colaboración con el Centro de Defensa viene a fortalecer nuestro trabajo en el área de concienciación y promoción de los derechos humanos en Asailandia. El proyecto apoya y sustenta el trabajo sobre ciudadanía del centro en los barrios para que la gente conozca sus derechos, dónde buscarlos y cómo promoverlos. El trabajo que apoya Manos Unidas cubre el área de las actividades de formación y las culturales. Asailandia, nacida de la nada hace 30 años, es actualmente la tercera ciudad más rica de Brasil. Sus 105.000 habitantes han llegado de golpe, de ahí que las infraestructuras sean mínimas. La corrupción política es alarmante. Solo en 2002 tuvieron 8 alcaldes. Todos fueron destituidos por desviar recursos públicos. En Vila Tancredo, una de las zonas más pobres de la ciudad, sus 8.000 habitantes, organizados por el Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, consiguieron que les asfaltaran las calles tras una huelga de hambre. Todos los barrios de Asailandia han crecido de un modo caótico y sin ningún tipo de plan urbanístico. Las necesidades de la población son casi todas, pero los políticos solo se acuerdan de ellas a la hora de hacer campaña electoral. Tan pronto como son elegidos, parecen sufrir una repentina amnesia que les impide cumplir sus promesas. Las principales necesidades de nuestro barrio son la falta de alcantarillado, el que las personas tienen dificultades para ejercer sus derechos, problemas de droga, prostitución. Estamos haciendo visitas a las casas para dinamizar a las familias y que la gente conozca cuáles son sus derechos, cómo pueden defenderlos. La mayor dificultad que existe es que los niños no tienen un lugar donde puedan realizar actividades de ocio sin tener que estar en la calle. Porque si están ocupados, será más fácil que aprendan algo y que no estén ociosos en la calle. Es lo que más necesita la comunidad. La concienciación en los barrios se ha convertido en otra de las tareas prioritarias del centro. Para lograr sus objetivos, cuentan con la ayuda de los agentes de ciudadanía. Se trata de un grupo de líderes formados en temas sociales que tienen la responsabilidad de motivar a sus vecinos, de hacerles ver que ellos son los verdaderos protagonistas de su historia, de animarles a participar activamente en las instituciones democráticas para construir una sociedad nueva. Con las señoras hacemos un trabajo más de colaboración, porque en realidad ellas nos enseñan mucho de lo que saben. Usamos este espacio de trabajo porque en sus casas es difícil hacer una actividad como esta. Aquí podemos trabajar y debatir. Para ellas es una buena excusa para salir de casa y descansar, olvidando por un momento el trabajo con los hijos y las tareas domésticas. Por eso tenemos este local que es nuestro espacio. Y con los niños, como en nuestro barrio no hay actividades culturales, les ofrecemos capoeira y otras alternativas para sacarlos de la calle en los periodos en los que no están en la escuela. Desde abril de 2002 funciona el grupo de capoeira ciudadana en varios barrios de la ciudad. 2 días a la semana, más de 150 jóvenes dejan las calles para practicar un arte que es la expresión de un pueblo. En la capoeira se conjuga la lucha con la danza y el juego. Tiene su origen en las comunidades de esclavos negros. Los patronos no les permitían luchar ni portar armas. Cuando había una disputa y estaba cerca el dueño, la lucha se convertía en danza para evitar el castigo. Hoy son otras las esclavitudes que tienen sometidos a los jóvenes en Asailandia. La capoeira se ha convertido en un camino de libertad para muchos de ellos. Antes de hacer capoeira yo estaba con un grupo de gente que no era muy legal y comencé a meterme en temas de drogas porque ellos las consumían. Pero con la capoeira comencé a salir. Me di cuenta de que si no dejaba ese mundo, no podría desarrollar todo lo que la capoeira me exigía. Entonces, con la capoeira encontré el sentido para salir de ese mundo. Seguro que mis alumnos y los chicos en general siguen mi ejemplo. Si alguien llega aquí y está metido en las drogas,
nosotros vamos a trabajar con él. Pero si esa persona no quiere ayuda ni tiene interés en salir de ellas, desgraciadamente tendríamos que echarle, porque perjudicaría el trabajo de todo el grupo. Los jóvenes de Asailandia no disponen de un centro cultural. Algunas capillas católicas de los barrios han cedido sus templos para que sean utilizados como lugar de encuentro y formación. En esta iglesia del barrio de Yacú, cientos de jóvenes participan del grupo de baile, recuperando ritmos ancestrales y aprendiendo a expresarse con el cuerpo al tiempo que reciben formación en derechos humanos. Tengo un grupo de danza ya hace 5 años, ¿no? Tengo un grupo de baile desde hace 5 años y ahora veo que en la escuela, que es donde más tiempo pasan a lo largo del día, no se dejan discriminar por nadie. Defienden sus derechos. Los profesores ahora los respetan más al saber que forman parte de este grupo e incluso son requeridos para enseñar baile y ciudadanía. Los resultados ya se ven en cuestiones como el racismo, donde hemos dado pasos importantes. Tenemos muchas personas negras y se hacen respetar en los lugares que frecuentan. Todas las actividades con niños y jóvenes se combinan con espacios para la reflexión y el diálogo. Hoy han organizado un juicio popular a las armas. Cuando las cámaras de Pueblo de Dios grababan estas imágenes, el país se preparaba para un referéndum sobre la prohibición de su venta. Cada año, 39.000 personas mueren en Brasil por un disparo. A pesar de los esfuerzos de los grupos que defienden la vida, el resultado fue favorable al libre comercio de armas. La formación es la base de todo. Nosotros tenemos varios problemas sociales por la falta de formación. Muchas personas están desinformadas, no conocen sus derechos. Entonces, a partir del conocimiento de sus derechos, de lo que es la ciudadanía y de cómo reivindicar esos derechos, de cuáles son los mecanismos que existen para reivindicar esos derechos, se pueden desarrollar todos los demás trabajos. Entonces es la base sobre la que se trabaja en el Centro de Defensa. El barrio de Yacú es uno de los más antiguos de la ciudad. También es el que más carencias presenta. Aquí no llega ningún tipo de ayuda. Este fue el núcleo donde empezó a trabajar el Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos en 1996 con la ayuda de Manos Unidas. La mayoría de las viviendas cuenta con agua corriente, pero las familias no tienen suficiente dinero para pagarla. De ahí que las mujeres sigan lavando en el río. Todos los fines de semana, cientos de jóvenes en paro se juntan aquí para beber y drogarse. No es extraño que por la mañana aparezca algún muerto como consecuencia de las muchas peleas que se producen. El trabajo en los diferentes núcleos de población comienza con una gran encuesta en el barrio para detectar las necesidades de los vecinos. La mayoría son comunes a toda la ciudad. Paro, falta de infraestructuras, violencia, droga y prostitución. Una vez localizadas las familias más necesitadas, los agentes de ciudadanía acuden a visitarlos periódicamente con el fin de estudiar cómo ayudarles. La necesidad principal es la de encontrar trabajo, como en toda la ciudad. Y la infraestructura también, porque la ciudad, y en especial nuestro barrio, no tiene unas buenas condiciones de vida. Las calles son de tierra y los niños no tienen alternativas de ocio. Tenemos muchas carencias, pero estas son las más importantes. Especialmente nos preocupa la falta de actividades para los niños. Por eso decidimos que nuestro núcleo se volcase más en esta cuestión, trabajando por nuestro pueblo.